desde la ciudad de Huaraz, Perú, a través de Radio Sudamericana 92.5 de la FM, en su hora de la verdad, la razón, la inteligencia, la conciencia, camino al despertar de la superconciencia, que a muchos no les va a gustar saber quiénes fueron en sus vidas pasadas. Iniciamos su programa, la hora estelar de la Divina Revelación Alfa y Omega. Muy buenas noches a todos los rebaños del Perú y el mundo. Les saluda el hermano Orlando. Antes de dar lectura al divino rollo, sucesos que ocurrirán en la India, quiero explicarles un poquito sobre los divinos rollos, la nueva luz en el conocimiento y un resumen del retorno glorioso del divino primogénito solar Cristo en estos últimos tiempos de la prueba de la vida humana que llega a su fin. Hermanas y hermanos, hace pocos días, o tal vez cerca de un mes, la Hermandad del Cordero de Dios celebró la Divina Nueva Navidad. Un 26 de noviembre de 1931 en la ciudad o el distrito de Tocopilla, Chile, nace el Divino Maestro Cristo Jesús con el nombre terrenal de Luis Antonio Soto Romero. En su venida del Divino Maestro a la capital del Perú, Lima, él se conoció con nuestro hermano Antonio Córdoba Quesada, que en el pasado de la tierra fue Juan el Apóstol, el que escribió el Apocalipsis en la isla de Patmos. Por conocerlo y reconocerlo como el Divino Maestro, el Hijo de Dios, que viene al mundo con un nuevo nombre conforme está escrito en los Evangelios, por orden del Divino Padre Eterno, el Divino Maestro le hace entrega de 10.000 divinas leyes y 4.000 divinos rollos del Cordero, que ustedes a diario escuchan su lectura a través de Radio Sudamericana. Hermanos, las 10.000 divinas leyes que dejó el Divino Maestro son errores cometidos por el sistema de vida basado en las leyes del oro, o sea, el capitalismo. Luego dejó al Divino Maestro 4.000 divinos rollos del Cordero. Pero antes de entregarle estos 4.000 rollos, él ya había enviado o había dejado en Chile 300 rollos al Instituto de Extensión Espiritual de Santiago de Chile. También dejó 300 rollos a la Universidad del Norte de Arica, al jesuita Agustín Sánchez. Luego envió al Vaticano 300 divinos rollos desde la ciudad de Lima, en presencia de nuestro hermano Antonio Córdoba, quien hasta antes de su muerte fue el depositario de la Divina Revelación Alfa y Omega. Luego dejó 300 rollos o planos explicativos sobre la construcción y misión de las naves plateadas. Estos 300 rollos, hermanos, están dentro de los 4.000 que le dejó el hermano Antonio. Luego están destinados 2.000 rollos telepáticos para el Tíbet y que llegarán a las manos de los honorables Dalai Lamas que están en los montes del Himalaya.
Ellos también darán a conocer al mundo que el divino Jesucristo, el Alfa y la Omega, ya está en el planeta Tierra como humano de carne y hueso. El divino Verbo, que una vez más se hace carne y que en el pasado dijo: tengo muchas cosas más que decirles, pero ustedes ahora no lo entenderían. Pero cuando venga el Espíritu Santo de la verdad, Él les conducirá hacia la verdad total y ya no les hablará en parábolas, sino como en estos momentos lo está haciendo, hermanas y hermanos. Para que más o menos tengan ustedes una idea, dejó 4 veces 300 rollos, hermanos. Dejó, como les dije, en Santiago de Chile, en la Universidad del Norte de Arica, envió al Vaticano, y sumando esos 1.200 rollos. Si a esos 1.200 rollos le sumamos los 2.000 que están destinados para el Tíbet y los 4.000 de Lima, Perú, sumarían 7.200 rollos hasta ahora escritos. Faltarían abrir o escribir 2.800 rollos que posiblemente ya no sean esa cantidad, porque el Divino Maestro, el Alfa y la Omega, que ya se encuentra entre nosotros con el nombre terrenal de Luis Antonio Soto Romero, está en la China, escribiendo y difundiendo los rollos del Cordero. De ahí, hermanos, una vez que el Divino Maestro haya cumplido su misión de estar en la China, que es un país, como ustedes sabrán, muy poblado, él se va a dirigir a la India. Y ahí se va a encontrar con el profeta Isaías, quien está ya reencarnado como un humilde campesino. Con él irán, como lo dice el Divino Maestro, al Tíbet, al encuentro con los honorables Dalai Lamas. Creo que hasta ahí, hermanos, ya tenemos nuevamente una información que prueba la existencia del Divino Maestro, quien ya se encuentra en el planeta Tierra. La divina revelación Alfa y Omega, hermanas y hermanos, también se le conoce como la nueva luz en el conocimiento universal, en donde está revelado y explicado el divino origen, la divina causa y el divino destino de todas las cosas conocidas y desconocidas por la mente humana. Inclusive, hermanos, cosas desconocidas por 2000 años por la ciencia humana, que no ha podido explicar ni explicarse el origen del universo. Esta divina doctrina no pudo ser enviada ni enseñada en los tiempos pasados de la humanidad, sencillamente porque no lo iban a entender ni comprender, porque todo conocimiento tiene su tiempo, su espacio y su dimensión. Y todo conocimiento que se da antes del tiempo provoca asombro, sorpresa y desconcierto, porque mucha luz ciega, dice el creador de la vida, lo que significa que todo está calculado y
y todo está controlado, y todo llega cuando debe de llegar, nunca antes, nunca después. Es por lo mismo que Cristo, el divino Maestro de Maestros, nos dijo en el pasado: si no comprendéis leyes terrenales, menos comprenderéis leyes celestiales. Esto es lo que le dijo, hermanos, el divino Maestro a Nicodemo, cuando él, ansioso de saber más, le preguntaba y le preguntaba al divino Maestro, y llega un momento en que él no entiende, y Jesús le dice: Nicodemo, Nicodemo, si ni de las cosas terrenales que te hablo entiendes, peor será lo celestial, porque es necesario nacer de nuevo para que puedas entender y comprender las leyes que rigen los destinos de los mundos. Ahí donde una vez más Nicodemo se asombra, hermanas y hermanos, y le dice: Maestro, ¿cómo puedo yo entrar de nuevo en el vientre de mi madre? ¿Ves, hermano? Y ahí él le dice pues esa palabra, ¿no?, que hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios y su justicia. Lo que quiere decir, hermanos, tácitamente, en otras palabras, que se nace para morir y se muere para volver a nacer. Es lo que en otras palabras se conoce como reencarnación. Y nuestros hermanos de todas las diferentes religiones, como no dice reencarnar, no creen en la reencarnación. Pero el Divino Maestro en este tiempo explica que una ley se puede decir de muchas formas y no deja de ser la misma ley. Entonces, hermanos, todo aquel que niega el infinito poder de Dios de darnos una oportunidad nueva de volver a nacer, no volverán a nacer como humanos. Involucionan, tendrán otras geometrías. No lo digo yo, lo dice nuestro divino Creador. Ustedes dirán, pero ¿cómo lo va a decir el divino Creador? Si el que dice su Hijo, acá también hay que entender y comprender que cuando Cristo estaba con sus apóstoles, Él les preguntó a sus apóstoles: ¿ustedes saben quién soy? Todos se miraban entre sí. Entonces uno de ellos le dijo: muéstranos al Padre y te diré quién soy. Esa pregunta, hermanos, ahorita se me ha escapado de la mente del hermano que le pregunta. Entonces el Divino Maestro le dice: el que ha visto al Padre ha visto al Hijo, y el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. En ese momento Pedro se da cuenta que realmente el Hijo de Dios era el Padre que había venido como Hijo. Y ahí Él le dice: tú eres el Dios viviente que da y quita la vida. Para comprender un poquito más, hermanos, la divina parábola que dice: si no comprendéis leyes terrenales, menos comprenderéis leyes celestiales. Quiso decirnos que para comprender las leyes de Dios hay que buscar el conocimiento de la verdad universal que nos permita entender y comprender más y mejor a nuestro divino Creador y Padre universal, así como a su infinita creación, conocida como el infinito universo expansivo, pensante y viviente, nuestra patria celestial, hermanas y hermanos.
No solamente esta tierra, en este caso hablando del Perú, es nuestra patria. Es un craso error, porque toda la patria es la tierra completa. Y por ignorancia, hermanos, por no buscar la verdad de Dios, por un pedazo de tierra, nos matamos con ese cuento de que debemos defender la patria, el lugar donde hemos nacido. Un concepto realmente, pues, pequeñito, ¿no? Cuando dice el Divino Padre, universo expansivo, pensante y viviente, nos está aclarando que todo el universo, en donde se encuentran trillones de planetas gigantescos y microscópicos, piensan igual que nosotros, cumpliendo con la ley que dice: todos somos iguales en derechos delante de Dios. Es así que en estos últimos tiempos de la prueba de la vida humana, el Padre Eterno ha enviado para nuestra morada terrenal dos doctrinas planetarias que nos hicieron avanzar en el grado correspondiente. La primera fue la ley o doctrina mosaica en la época bárbara de la dinastía faraónica, en donde se practicaba la más cruel y terrible esclavitud. Y el divino Moisés, con su divina doctrina y con sus divinos poderes, derrimbó al imperio faraónico, iniciándose ahí el despertar de la razón. Siglos después llegó la doctrina cristiana. La trajo el divino Jesús, el Hijo de Dios, que es el mismo Moisés en su retorno glorioso y triunfal, ya no como el profeta de profetas, sino como el Hijo de Dios. Y viene a poner punto final al poder imperio romano junto con el imperio judío, que se habían convertido en opresores y explotadores del pueblo antiguo. La historia, hermanas y hermanos, es bastante conocida por todo buen cristiano, incluyendo las infinitas perlas del saber contenidas en las Sagradas Escrituras, conocidas también como el Divino Evangelio de Dios. Cuando el Divino Maestro, hermanos, es asesinado, crucificado, porque así lo complotaron los ricos romanos con los ricos judíos y los fariseos de ese tiempo, que ahora se les conoce como religiosos, se pusieron de acuerdo para matarlo. ¿Por qué? Porque él era un luchador social que pregonaba la igualdad para que exista la justicia. Eso no le gustó a estos tres complotadores, y con su muerte derrumba al imperio romano, y ahí empieza el despertar de la conciencia. Y ahí también el Divino Maestro deja, ¿cómo le podría llamar yo? Deja la cruz, hermanos, como símbolo de cristianismo. Y Moisés en el pasado deja como símbolo de la doctrina mosaica el pescadito. Y hoy, en su retorno triunfal, nos deja la doctrina del Cordero de Dios, la tercera y última doctrina planetaria que Dios Padre envía para sus hijos terrenales, porque la Santísima Trinidad Solar actúa en las tres dimensiones del tiempo: pasado, la ley mosaica; presente, la doctrina cristiana; futuro, los rollos del Cordero de Dios. Esto estoy haciendo, hermanos,
como una ofrenda al Divino Maestro, quien nace una vez más, como les dije, el 26 de noviembre de 1931 en la ciudad de Tocopilla. Su papá terrenal se llama Desiderio Soto Carreño y su mamá Celinda Romero de Soto, donde no solamente él es el único hijo, sino que también tiene hermanos y una hermana, si no me equivoco. El Divino Maestro llega a Lima, Perú, en Lince, un 18 de septiembre de 1975. Repito, el Divino Maestro viene desde la ciudad de Chile a Lima, Perú, y es conocido y reconocido por nuestro hermano Antonio Córdoba Quesada un 18 de septiembre de 1975, en donde le invita a su humilde hogar y vive ahí, hermanos, 3 años. Ya, sí, pues vive 3 años, y en el año de 1977 el Divino Maestro invita a nuestro hermano Antonio Córdoba Quesada a viajar en un platillo volador al planeta amarillo, un mundo paraíso de tercera categoría. ¿Ve? Estando el Divino Maestro ya cerca de los 3 años viviendo en el hogar del hermano Antonio, él se enferma, hermanos, gravemente. El hermano Antonio le lleva al hospital Cayetano Heredia, un hospital que queda en el Rímac, un distrito de Lima. Ahí los médicos constatan y le hacen su historia, en donde describen que tenía una herida justo a la altura del corazón, una herida abierta, hermanos, donde se le podía ver los latidos del corazón. No lo estoy inventando yo, así lo detalló nuestro hermano Antonio, quien pues nos contaba a nosotros que en ese tiempo yo era miembro de su junta directiva. El Divino Maestro fallece, hermanitos, un 2 de octubre de 1978. Repito, el Divino Maestro muere o desencarna un 2 de octubre de 1978. El hermano Antonio se encarga del entierro. Lo lleva mi hermano a un nicho en el hospital, en el cementerio que se llama El Ángel. Repito, es llevado al cementerio El Ángel, que queda en Lima, Perú, y es dejado su osamenta en un nicho. Sorpresa, después de 3 días, el Divino Maestro llega a la puerta de la casa del hermano Antonio, toca la puerta con su toque característico que tenía, y el hermano Antonio, al escuchar ese toque, se sorprende, se emociona. Abre la puerta, ¿qué creen, hermano? El Divino Maestro, como si nada le hubiera pasado. Porque yo tengo la fotografía, hermanos, donde está él en una cama, enfermo completamente, bien flaquito. Y al resucitar regresa como si no hubiera estado enfermo ni hubiera fallecido. Y le dijo al hermano, ¿y cómo la ves? Y es así, hermanos, donde el Divino Padre Eterno planifica su viaje del Divino Maestro a la China. Y habían ciertos contratiempos, porque cómo sacarle el pasaporte de nuevo a un muerto que está vivo. Pero para Dios nada es imposible. Una vez solucionado ese problema,
nuestro hermano Antonio Córdoba Quesada lo acompaña a que se embarque en un barco chino como ayudante de cocina. Miren, hermanos, el mismo Hijo de Dios, con esos poderes que tiene, viaja como un humilde ayudante de cocina. Y es hasta ahí donde sabemos que él se encuentra en la China, ¿ya? Escribiendo y al mismo tiempo difundiendo los rollos del Cordero. Es muy probable que ahí en la China el Divino Maestro también deje una cantidad de rollos, como les mencioné, hasta donde yo sé, lo que les he relatado, pues, ¿no? Yo soy 300 rollos en un sitio, 300 en otro, 300 en otro, y de los que probablemente, de los 2800 que les dije que faltan escribir, de ahí él va a ir dejando, porque en todo país que visite, hermano, él deja 200 rollos, 300 rollos, etcétera, etcétera. Pero vale la pena aclarar que en el año de 1977, creo que fue que les dije, el Divino Maestro envió 300 rollos al Vaticano. Hermano, desde esa fecha a la actual, hasta ahora, el Vaticano no anuncia que el Hijo de Dios ya está una vez más aquí en el planeta Tierra. La pregunta es, hermanos, ¿por qué será que el Vaticano no anuncia la existencia de estos rollos? Mi pregunta es, ¿será porque el Divino Maestro dice que ninguna iglesia es verdadera, todo es comercio de la fe? ¿Será también que no quieren decirles porque en los últimos tiempos, ya cuando el Divino Maestro se manifieste en gloria magnética de este hermano, todo el cielo va a caer con un terremoto de suelo? Y ahí se va a cumplir la parábola que dice: de estos templos no quedará piedra sobre piedra. Asimismo, hermanos, ustedes tienen conocimiento que la Madre Solar Omega, la Madre Universal, la mamá del Divino Maestro, se presentó en la Cohoga Divina, hermanos, en Portugal, a 3 niños y les dio 3 cartas. En esas cartas, hermanos, tuve la oportunidad de leerlas. Anuncian catastróficos acontecimientos si el hombre no cambia de costumbre, si el hombre no se unifica en un solo Dios, en una sola verdad, en una sola nación, la Tierra, un solo planeta. Ocurrirán, como se dice, hermanos, todo el Apocalipsis se materializará. Y aclara el Divino Maestro que todo lo que está escrito en el Apocalipsis no son sentencias, son advertencias que de repente no se puedan cumplir si el hombre cambia, primeramente, hermano, buscándolo a él y viviendo en la moral que mente humana puede imaginar. Este planeta está tan corrompido, hermanos, que la juventud de ahora, desde pequeñitos, solo saben ver el celular y empeorar su inocencia y perder el tiempo de estudiar y prepararse para ser dignos hijos, no solamente de los padres terrenales, sino también del Padre Celestial.
Dicho esto, hermanos, voy a dar lectura a los sucesos que ocurrirán en la India. Probablemente ya lo hayan dado lectura a otros hermanos, pero yo lo voy a volver a repetir. ¿Por qué, hermano? Porque a veces somos rápidos de olvidarnos, ¿no?, de lo que escuchamos. Y haré como una introducción sobre el anuncio del Divino Padre Eterno al mundo terrestre, como lo dice en su testamento de doctrina iniciativa. Los acontecimientos bíblicos prometidos al mundo ocurrirán en el Oriente. ¿Dónde es el Oriente? En la India. Este hemisferio posee una más elevada moral. El llamado hemisferio occidental, o sea, nosotros, los sudamericanos, los norteamericanos, etcétera, etcétera, es un hemisferio, dice, inmoral, porque el extraño apoyo al oro, o sea, al materialismo, lo creó una extraña moral. El Divino Padre Jehová, en su divino libre albedrío, escoge la más alta o la más elevada moralidad. Escuchen, hermanos, el Divino Padre Eterno escoge la más alta y elevada moralidad. Muchos demonios del extraño sistema de vida del oro, llamado capitalismo, ocultaron al occidente la existencia de tan elevada moral. Solo propagaron por sus conveniencias lo imperfecto del hemisferio oriental. Fueron hipócritas porque callaron una parte de la verdad. Ninguno de estos hipócritas entrará al reino de los cielos. Tienen que pagar segundo por segundo de todo el tiempo en que engañaron y falsearon la realidad de lo que ocurría en el hemisferio oriental. Cada segundo les representa el tener que vivir una existencia fuera del reino. ¿Por qué dice el Divino Padre? Cada segundo les representa el tener que vivir una existencia fuera del reino. ¿Saben por qué, hermanos? Porque un segundo en el reino de los cielos, aquí en la tierra ya han pasado 100 años. Y lo que quiere decir que nosotros no vivimos celestialmente, porque morimos antes de los cielos. ¿Ve? Y esto nos debe asombrarnos, porque en el Evangelio, en la Biblia, el mismo Padre 1000 años terrenales recién arriba de sí. Y si nosotros pensamos que Jesucristo se fue hace 2000 años, para él recién son 2000 años. Ya ha regresado porque el hombre está capacitado de repente, si se puede decir así, de volar la tierra en escasos segundos, si siquiera la tercera guerra mundial, que probablemente, hermano, a eso va a llegar la de sanar la tercera guerra mundial. El Divino Maestro ha hecho pedir esta guerra porque no va a ser que sus hijos que no quieren este planeta tengan que destruirlo, ¿no? Porque no entonces lo que les estaba que él explica
En un segundo, hermanos, sí, tendremos que reencarnar para vivir otro segundo. Para nosotros es pagar todo lo que se nos dice así. Tiene que pagar segundo por segundo de todo el tiempo en que engañaron la actividad de los 5 días en el hemisferio oriental. Cada segundo me representa que tiene una existencia fuera del reino de Dios. Sus nombres saldrán publicados en todos los periódicos del mundo, en todos los idiomas. Serán avergonzados y acusados de complicidad en el atraso del progreso del hemisferio occidental. Muchos se suicidarán para escapar a la vergüenza, mas 1000 veces se suicidarán, 1000 veces serán resucitados. Ninguno que comprenda en este mundo, ninguno escapará de esta vida. Hay una ley, hermanos, la 1378 que dice: en el nuevo mundo, después del desaparecimiento del extraño sistema de vida llamado capitalista, el mundo presenciará la reencarnación de espíritus. Este divino hecho está en la China. Porque dice el divino Padre hermanos en la ley, el mundo presenciará la reencarnación de espíritus. Porque el día del gran juicio, en el cielo, hermano, se formará una pantalla solar con 318 colores, en donde todo el mundo va a ver las cosas malas que hicimos nosotros en este planeta. ¿Y por qué va a ser así? Porque nosotros pedimos un juicio público. Entonces, hermanos, el libro de la vida es esa pantalla solar en donde vamos a vernos las veces que hemos reencarnado, las veces que hemos fallado a Dios y las veces que nos hemos fallado a nosotros mismos. Ahí se cumple la ley que dice, hermanos, es necesario nacer de nuevo. Y ahí estos hermanos que dicen que para Dios nada es imposible y cuando se les habla de la reencarnación no creen, han puesto pues en duda el infinito poder del creador de la vida, del creador del universo expansivo, pensante y viviente. También nos dice, en el oriente, o sea, por donde está la India, en el oriente asiático tendrá su residencia el Hijo de Dios. En el oriente asiático tendrá su residencia el Hijo de Dios, o sea, es la Nueva Jerusalén. Y el mundo presenciará la más grande emigración que ojos humanos hayan visto. El occidente, o sea, nosotros, emigrando hacia el oriente, en busca de la resurrección de tu carne, en busca de tu eternidad física, entre la familia hemisférica de este planeta. El llamado occidente, o sea, nosotros, hermanos, Sudamérica, es el último en la divina preferencia del divino libre albedrío del Hijo primogénito. Esto es por culpa de los que se tomaron el extraño libertinaje de dar a este mundo de prueba un extraño y desconocido sistema de vida que no incluyó las leyes del Creador. Hermanos, ustedes siempre han escuchado o han leído o han escudriñado el Evangelio, en donde el Padre Eterno dice que todos somos iguales en derechos delante de Dios. Nuestra Constitución política también lo dice, pero no menciona a Dios. Dice que todos somos iguales en derechos. Sin embargo, no es verdad, porque este sistema de vida es desigual, existe ricos y pobres. Nuestros gobernantes
no quieren escuchar la palabra comunismo. Pero el comunismo no significa igualdad. Y los políticos, en este caso los congresistas, que odian oír esta palabra, ellos son comunistas, hermanos, porque se aumentan sus sueldos igualito para todos y están practicando el aumento común de sueldos, olvidándose de esto, por lo que no los del mundo o los países tengan que recibir miserables gratificaciones. Entonces, hermano, ¿dónde está la democracia? Democracia es una palabra que suena muy bonita, porque es el gobierno del pueblo a través de sus representantes. Pero con el cuento de la democracia, nuestros gobernantes hacen lo que les da la gana y a eso les llaman democracia. Dicho esto, hermanos, y aplicando a nuestro diario vivir, lo que predican los congresistas, los ministros, los jueces, lo predican igual que los evangélicos, hermanos. Publican un montón de versículos que ni siquiera ellos cumplen. Bueno, hermanos, siendo las 20 horas con 41 minutos a más o menos 19 minutos para terminar el programa, voy a dar lectura al ofrecido. Sucesos que ocurrirán en la India, tal como fue escrito. La divina verdad se inicia en Oriente y se expande hacia el Occidente. Los espíritus reencarnados de la India tienen divinos premios pendientes, más para poder recibirlos debieron haber reconocido a un solo Dios nomás en sus pruebas de vida. El que adoró a divinidades empequeñeció su propia confianza en Dios. Los extraños adoradores, los hijos de Dios, no entran al reino de los cielos. Es más fácil que entren los que se unificaron dentro de sí mismos, reconociendo al único Dios viviente que da y quita la vida. Dice el Divino Padre a través de nuestro Divino Jesucristo: así es, hijito, en la India ocurrirán los hechos anunciados por siglos desde el Divino Evangelio de Dios. El Divino Jesucristo pregunta: Divino Padre Jehová, ¿qué significa Oriente contra Occidente? Que por tu divina gracia leemos en tu divino Evangelio. El Divino Padre Eterno le responde: esta divina advertencia significa uno de los más grandes fenómenos de inmigración que hayan visto ojos humanos. Significa que al estar el Hijo de Dios en Oriente, el Occidente emigrará al Oriente esperanzado en su resurrección física, y entre tantas multitudes venidas del Occidente, Oriente protestará por la vía diplomática. El edificio rutinario de la humanidad rompe su molde por fuerza de todo espíritu. Se va en busca de su propia eternidad. La resurrección física es la transformación de ancianos, adultos, a niños de 12 años de edad. Miren, hermanos, cuando el Hijo de Dios esté juzgando al mundo, todos nosotros, de repente para ese momento estaremos viejecitos, vamos a hacer el esfuerzo de irnos desde Sudamérica hasta la India, solo para que Dios nos convierta de ancianitos a niños de 12 años.
Eso nos va a suceder a todos, hermanos. Pero qué dolor, qué tristeza será que después de ser juzgados, de repente seamos eliminados por un rayo de sus ojos, un rayo de sus dedos, porque no nos merecemos esa resurrección de niño a 12 años, ¿no? De niño a 10 años. Entonces, continuando con la lectura, dice pues Dios: Divino Padre Jehová, le pregunta el Divino Maestro, Divino Padre Jehová, que todo lo sabes, ¿por qué la India venera divinidades? ¿Cuál es la causa? Te lo diré, hijito, porque llevó la divina luz del conocimiento que la misma humanidad había pedido en el reino de los cielos. Los espíritus de la India siempre han limitado la divina gloria de Dios único. Por infinitas existencias vienen haciendo lo mismo. Escucha. Por infinitas existencias vienen haciendo lo mismo. ¿Qué significa eso? Que la gran mayoría de los que viven en la India ya reencarnaron muchas veces ahí y siguen haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, esos hermanos que se dicen ser pastores, guías espirituales, te enseñan por costumbre, por tradición y por imitación. No escudriñan el Evangelio y los hacen caer a todos una vez más y adorar imágenes, porque inclusive ir a buscar a Dios en los templos, también el templo es una imagen en donde dice Dios no está, porque el verdadero templo, la verdadera iglesia, es tu cuerpo y Dios está dentro de ti, pero como no lo buscas, no lo estudias, no lo puedes sacar de adentro. Entonces crees que todo lo que haces no lo vas a pagar, no te van a ver, cosa que no es así. Por eso dice el Divino Padre Eterno: te lo diré, hijo, porque llegó la divina luz del conocimiento que la misma humanidad había pedido en el reino de los cielos. Los espíritus de la India siempre han limitado la divina gloria de Dios único. Por infinitas existencias vienen haciendo lo mismo, y mientras lo hagan, no entrarán al reino de los cielos. Esto último se cumple para todos los seres del planeta que en sus formas de fe adoraron o veneraron imágenes. Todo el mundo fue divinamente advertido de que no los hiciera. Escrito fue: no adorarás imágenes, ni templos, ni semejanza alguna. Hermanos, no adorarás imágenes, ni templos, ni semejanza alguna. La tierra está llena de santitos, de dioses, hermanos. Aquí en el Perú, por ejemplo, yo no sé quién les ordenó canonizar a Santa Rosa de Lima, canonizaron a San Martín de Porras. En vez de hacer eso, hermanos, que nosotros no imitamos el gran amor universal que tenían estas dos personas para con sus semejantes. ¿Por qué no lo imitamos en vez de endiosarlos? Otros hacen hermosísimos templos, donde ahora, hermanos, esos templos a veces están vacíos. Por eso dice el Padre Eterno: escrito fue: no adorarás imágenes, ni templo, ni semejanza alguna. Y el Divino Maestro le pregunta: Divino Padre Jehová, ¿qué significa ni semejanza alguna? Y el Padre Eterno le responde: significa, hijo, que no había que fanatizarse por los seres humanos, ni por los apóstoles, profetas, estatuas, reyes, magnates, sultanes, etcétera, etcétera. Porque todos ellos están también en el divino juicio de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanitos?
Aquí dice que nosotros no debemos de habernos fanatizado por apóstoles, profetas, estatuas, fanates, sultanes, pastores. He escuchado muchos hermanos que se fanatizan a tal manera que salen a buscar adeptos para que vayan a sus iglesias diciendo que su pastor es el mejor, que su pastor es el enviado, que el pastor recibe señales, etcétera, etcétera. Todo para que, hermanos, porque cuanto más personas se van, más diezmos hay, más rico se hace el pastor, y encima cuando uno les va a pedir que nos ayuden, dice, pídele al Señor, confía el Señor, Él te bendecirá, te bañará de dinero. Pero ellos no le piden a Dios el dinero, lo piden a sus iglesias. No nos damos cuenta, ¿no? Entonces, hermanos, no debemos fanatizarnos por todas estas personas que son seres humanos como nosotros, en el que Dios dice que no debemos olvidar que fue dicho que juzgará a vivos y muertos, lo que significa que nadie escapa, ni las moléculas de que estaban compuestos los vivos y los muertos. El que se fanatizó por los hombres en la prueba de la vida correrá el riesgo de que tenga que hacerse cargo de los pecados del que tanto admiró en una microscópica forma de vida. ¿Se dan cuenta, hermanitos? Aquí nos va a entender el Padre Eterno que nosotros, por fanatizarnos en tu presidente, en tu alcalde, fanatizarte en tu pastor, en tu sacerdote, corres el riesgo de pagar las deudas, los pecados de este hombre o de esta mujer que tanto fanatismo te causó. ¿Ve? Entonces, hermanos, a eso viene la divina revelación Alfa y Omega, a abrirnos en el saber, a no seguir con la tradición, con la costumbre, con la imitación que a nada bueno nos lleva. Dice el Padre Eterno, siempre ocurre lo mismo. Cuando la criatura se fanatiza por la criatura, siempre cae en drama. Cuando se olvida del verdadero creador del universo, el Divino Maestro le pregunta, Divino Padre Jehová, ¿qué identidad tiene la Tierra entre los infinitos mundos del universo? El Padre le dice, sublime pregunta, hijo, porque de todo divino mandato sobre todo planeta nace la cualidad y la calidad de la fe de sus criaturas. La Tierra, hijo, es el trillonésimo planeta Tierra. ¿Tienen, hermanos? La Tierra, hijo, es el trillonésimo planeta Tierra, salido del vientre de la Divina Madre Solar Omega. Si la Tierra es el trillonésimo planeta, hermanos, quiere decir que existen millones de planetas Tierra, que no somos los únicos habitantes de este planeta. Pero ¿por qué mis hermanos religiosos creen que la Tierra es la única y que el Dios Padre no tiene otros hijos en otros planetas? Bueno, hermanos, por eso esta divina revelación Alfa y Omega es el despertar de la conciencia, de reconocer conscientemente que Dios tiene hijos en todas partes, en todos los planetas poblados del universo. Y lo repite cuando dice, la Tierra, hijo, es el trillonésimo planeta Tierra, salido del vientre de la Divina Madre Solar Omega. La Tierra es un planeta de pruebas, pertenece al microcosmos. ¿Qué significa microcosmos, hermanos? Microcosmos significa planetas pequeños, porque macrocosmos son planetas, hermanos, que la Tierra viene a ser un granito de arena comparado a otros. Y ese planeta gigantesco, hermanos, también es un granito de arena para otros macroplanetas.
Y así, hasta donde la mente pueda imaginar, la creación divina es infinita. Dice Dios, es tan pequeña la tierra con respecto a los tamaños de otros mundos, que se podría decir que casi nadie conoce a la tierra. Esto fue anunciado en mi divino evangelio como: del polvo eres y al polvo volverás. O también, de lo microscópico eres y a lo microscópico regresas. O a lo microscópico volverás. Y te diré, hijo, que además de ser la tierra un microbio, la tierra fue microbio dentro de su actual geometría de tierra microbio. ¿Cómo es eso, divino Padre Jehová? Pregunta el divino Maestro. Te lo explicaré, hijo. La divina parábola que dice: hay que ser humilde para llegar a ser grande en el reino de los cielos, significaba que todo planeta y todo espíritu fueron microbios. La tierra, como el espíritu, nacen desde lo invisible a lo visible. Esto nadie lo puede negar, hermano. Todos nacemos de lo invisible a lo visible. Usted puede ver espermatozoide. Usted puede ver un óvulo humano. No humanos. Sin embargo, después de 9 meses, esos microbios, llamémoslo así, resultan haciendo un ser humano a los 9 meses. Por eso, el divino Maestro, con esta razón, tiene vuelta de querer decir que de lo microscópico, de lo invisible, a lo visible vienes. ¿Ves? Y todo microbio, con el correr del tiempo, llega a ser colosal por medio del magnetismo expansivo que cada uno pide a Dios. Escuchen, hermanos, y todo microbio llega a ser colosal por medio del magnetismo expansivo que cada uno pide a Dios. Lo que significa también que todos nosotros como humanos llegará un momento que tendremos los mismos poderes de Jesucristo. Y para ese entonces Jesucristo ya tendrá trillones de millones de poderes. Por eso Él dijo: ¿por qué vosotros asombráis de las cosas que yo hago si mayores cosas haréis vosotros? Eso lo dijo, hermano, dándole respuesta a toda esa gente que lo escuchaba y que no se atrevían a decirle: Señor, ¿cómo haces para resucitar a los muertos? En el caso de Lázaro y muchos otros. Señor, ¿cómo haces para devolverle la vista al ciego? ¿Cómo haces para que el viejito y cojo camine normal? Él veía el pensamiento de ellos y les responde de esa manera: ¿por qué vosotros asombráis de las cosas que yo hago si mayores cosas haréis vosotros? Hermanos, todo tiene una respuesta, todo tiene una razón de ser. No existen los milagros, no existe el azar, todo es ley de causa y efecto. ¿Hasta cuándo vamos a aprender que la circunstancia existe? Existe la ley de la causalidad. Así es, hermanos. Voy a dar lectura a unos pedacitos más porque ya nos está ganando el tiempo. Ya, hermanos, aquí, voy a marcar, aquí nos quedamos. Si de repente una vez más la oportunidad se da de poder continuar con la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega. Muchas gracias al hermano por invitarme a hacer el programa hoy día, y gracias a Dios también por permitirme llegar a sus hogares una vez más. Y no me queda otra cosa que decirles muy buenas noches, familias cristianos de todos los rebaños del Perú y el mundo.